Y bueno, y después de la Revolución Industrial, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, si de hecho nos vamos un poquito a la historia, las guerras siempre traen consigo una mejora tecnológica importante, a base de algo no muy bueno, de hecho, pero finalmente las guerras siempre traen, por ejemplo, traen medicina, traen avances tecnológicos tanto para la industria, eh, pues muchas cosas, ¿no? La era del hombre moderno comienza con esto. Eh, la población mundial igualmente empieza a crecer, empezamos a ser cada vez más y más y más personas en el planeta, porque nuestros avances en medicina también empiezan a darse, empiezan grandes mentes a pensar más, a ser más libres, se empiezan a difundir muchas cosas, muchas otras quedan ocultas también por conveniencia de algunos pocos. Y esto, pues, esta imagen me pareció perfecta para esto, cómo fue nuestra evolución hasta terminar sentados en frente de una computadora más de 12 horas al día, probablemente. Al ser tantas las personas en el planeta, empieza una necesidad intensa de consumir más y más y más elementos de la naturaleza, tanto para alimentarnos como para construir casas, vestirnos y muchas, muchas cosas. Empiezan más talas de árboles, a, empieza a haber más hambre, de hecho, en el mundo, porque empezamos a ser tantas personas que no alcanza la comida. Y esto nos lleva, ¿alguien sabe lo que significa ser un alimento transgénico? ¿O que un animal sea transgénico? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a quién se le ocurrió la genial idea de hacer algo transgénico? Bueno, pues en realidad no era una mala idea. De hecho, el transgénico nació para poder hacer que la comida se produciera de manera más rápida. ¿Por qué? Para darle más comida a tanta población que empezó a haber. Los animales, igualmente. Ya empezamos a exigirle tanto a la naturaleza que empezamos a jugar con su genética, con sus hormonas, para hacerlos crecer más y más, tanto al mundo animal como al mundo vegetal. No empezó siendo una mala idea, pero sin embargo la industria dijo, mira, qué interesante, yo puedo ganar más dinero de esto, entonces no me importa lo que suceda, ¿no? Entonces, no fue una mala idea, pero sí fue muy mal enfocada después. Hay una frase aquí que les puse al final que a mí me gusta mucho y es que la inteligencia sin amor se convierte en tiranía. E igualmente la inteligencia con amor se vuelve sabiduría. Inventar los transgénicos fue algo de una persona pues muy inteligente, alguien que a lo mejor en su momento quiso ayudar, pero no se hizo con amor y se convirtió en algo de tiranía. Comenzamos a violentar la naturaleza, a violentar a los animales, a violentar la comida y después empezamos a violentarnos a nosotros mismos al comer tantas cosas que ya dejaron de ser naturales. A lo mejor en un principio lo transgénico nada más quería que las cosas se dieran más grandes, que a lo mejor, por ejemplo, aquí este jitomate que tenemos aquí, que era un jitomatito, se hiciera más grande. Tienes un jitomate más grande, pues alimentas más a la persona que se lo come, ¿no? Tienes animales que empiezan a crecer más rápido, pero no estás tomando en cuenta que el animalito no está teniendo un crecimiento sano, lo estás obligando a crecer. Y finalmente, todo eso que se le puso de más a un jitomate o a un patito que está aquí, te lo terminas comiendo. Y sí, tenemos muchos avances tecnológicos y sí, ya no te mueres por una gripa porque empiezas a estornudar. Bueno, ahorita posiblemente sí, pero los avances tecnológicos y en la medicina nos llevaron a tener una tasa de vida de por lo menos 100 años. Ahorita hay muchas personas que superan los 100 años, pero ¿a qué costo? ¿A qué calidad de vida? ¿No?
Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, estas imágenes son muy tristes en realidad. No les quise poner imágenes muy fuertes porque en realidad ah, son pues muy duras, ¿no? Hace rato estábamos comentando que pues la naturaleza ya dijo hasta aquí y por qué, ¿no? La primera imagen que vemos en su esquina superior izquierda es una isla de basura que se encuentra en el Océano Pacífico, cerca del Caribe, de hecho. Y como esta hay muchas. Hay en los distintos mares del planeta, en prácticamente todo el planeta hay islas de basura. Hay islas de basura que son del tamaño de Texas, por ejemplo. Es demasiado. Ok, si avanzamos mucho tecnológicamente y hey, inventamos algo que se llama plástico. Prácticamente todo lo que usamos es plástico. Plástico, plástico, plástico. Hasta tu ropa es plástico, prácticamente. Entonces, sí, es algo muy útil, es algo que nos ayuda, pero ¿a qué costo? Nos ayuda a nosotros y a la Tierra. Realmente muy pocas personas se preocupan porque el plástico no termine en el mar, porque el plástico no termine lastimando una foca, a una tortuga o matando un pez. Empieza una deforestación también. Esta imagen que les puse aquí fue también en Perú, en Tamchillacu. Pero bueno, este no es el único ejemplo de deforestación que hay. Hay realmente muchísimos. Aquí en México, no me voy tan lejos. Bueno, aquí tienen su casa muy cerca de la Jusco. He visto cómo llegan a lugares federales que la tala debe de ser prohibida, porque pues se supone que está protegido por el gobierno y la gente le vale realmente. Llega y dice, ah, mira, aquí hay un árbol, pum, 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 lo corto, me lo llevo y lo vendo la madera. O hace no mucho tiempo, como cerca de 6 meses, iba regresando de la universidad en la noche y vi una pipa que estaba tirando el agua. ¿Por qué no la vendió? Entonces le valió, tiró el agua en la calle y ¿quién vio? Posiblemente nada más yo, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, es un tema muy grande, ya he hecho varias investigaciones de esto, de hecho. Eh, es algo muy triste, en realidad. Vemos animales que se mueren de hambre y nada más por el ego del hombre. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen fue tomada del año 2017 por el Global Carbon Project. Aquí nos muestra los puntos con mayor contaminación en ese momento en el planeta Tierra, que si de hecho se dan cuenta, la Ciudad de México está en esos puntos. Más de la mitad de Estados Unidos, en China, pues bueno, ni se diga, China es de las ciudades más contaminadas a nivel mundial. En Europa, prácticamente toda Europa está demasiado contaminada. Muy pocas personas realmente son las que se empezaron a preocupar por esta situación. Eh, para el planeta no era suficiente que nada más separaras tu basura, porque también me ha tocado ver que aunque las separes, llegas, el camión de basura las rompe las bolsas y órale, todo junto, ¿no? Por ejemplo. Pero pues bueno, vamos a hablarles de algo un poquito más bonito. Siguiente, por favor. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues, ¿qué estábamos mencionando hace rato? Pues que la naturaleza dijo, no más, alto, no quiero que me sigan lastimando. Es como si a ustedes llegan y se empiojan. ¿Qué le van a hacer a los piojos? ¿Los van a dejar en su cabeza? Pues no, ¿verdad? Se los van a quitar de alguna u otra manera, ¿no? La naturaleza nos demostró
que ella, si así lo quiere, en menos de medio año, ella vuelve a retomar el control en cualquier momento. Hemos visto, y cada vez es más común, que hay tsunamis más fuertes, hay temblores cada vez más continuos, hace más calor, mucho más calor. Y esto principalmente se debe a que no hay un equilibrio en la naturaleza. Por lo mismo de las deforestaciones, no sé si esto lo sabían, pero los árboles ayudan a mantener la temperatura, eliminan la contaminación. El CO2 es uno de los alimentos de los árboles, ellos lo respiran y lo devuelven a la tierra en forma de oxígeno. Los árboles también, por ejemplo, si se van a una colonia, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, donde hay muchos árboles. Por ejemplo, en la colonia Narvarte hay calles donde hay camellones con muchos árboles. Y aunque el clima estemos a 30 y muchos grados centígrados, no tienes tanto calor. Pero si te vas a una zona como, por ejemplo, Ciudad Neza, que está muy árida, no hay árboles, los vientos, las lluvias, las inundaciones están cañonas. Entonces, los árboles, por poner el ejemplo, son los que nos ayudan a mantener la temperatura del planeta más estable. Pero si llegamos y los cortamos nada más porque yo me quiero construir una casa ahí en medio, pues no, ¿verdad? Muchas personas dicen y se quejan, ay, es que hay muchos desastres naturales y ya llegó el tornado. Bueno, ¿y quién te obligó a ti, ser humano, que si ya sabías que era una zona de tornados o que es una zona de tsunamis, a irte a vivir ahí? Tú no puedes parar a la naturaleza. La naturaleza no se va a parar por ti y nos lo está demostrando ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de hecho muy parecida a la anterior. En la Agencia Espacial Europea, después, bueno, durante la contingencia por el coronavirus, pues saben que el virus empezó allá. Ellos empezaron a estar encerraditos en sus casas antes que nosotros. Y pues esto llamó la atención porque, como les dije anteriormente, China era una de las ciudades con mayor contaminación. De hecho, llegó un momento que el cielo ya ni siquiera se veía. O sea, las nubes eran color gris, color cobre. Hay una imagen muy famosa, solamente que no la encontré. No sé si la hayan visto y si no, luego se las paso. De que es en Beijing. Y para que las personas pudieran ver un atardecer, pusieron una pantalla como de 20 metros con la foto de un atardecer. Porque la contaminación era tan grande que ni siquiera podías ver el sol. Así. Bueno, ¿qué vieron en la Agencia Espacial Europea? Que con 3 meses que los chinos estuvieron encerraditos en sus casas, así como lo ven en la imagen de enero, que es la del lado izquierdo, muy parecida a la anterior, por cierto, comparada con la imagen del lado derecho. Prácticamente ya no hay nada. Y pues bueno, eso le dio un respiro a la naturaleza, pero siempre hay un pero. Bueno, casi siempre. Ya están empezando a regresar. Sí, le dimos un respiro a la naturaleza. Nos demostramos incluso nosotros mismos que podemos no estar comprando ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en mi casa se dieron cuenta que no necesitan estar comprando y comprando bolsas Ziploc porque se pueden reutilizar. Ese es un ejemplo. Allá en China, pues bueno, no sabemos exactamente qué habrán aprendido esas personas, pero en Bélgica también. Ellos en Alemania ya están empezando a salir de la cuarentena. Empezaron movimientos incluso por parte del gobierno para impulsar a las personas a tener sus propios huertos en sus casas. Tener un huerto no solo te va a ayudar a ti, no solamente es como llegar y ahorrar dinero por lo que tú estás haciendo. Estás ayudando también, estás contribuyendo al planeta Tierra. Y de hecho, yo soy quien les va a dar las técnicas de hidroponía.
Estados Unidos están empezando a comenzar huertos. Aquí en México, pues bueno, vamos a ver, es lo que nosotros queremos impulsar. Y bueno, aquí en esta parte ya me gustaría que Neferset les mostrara un video muy bonito, por cierto, de las cosas y los beneficios que le trajo al planeta Tierra el coronavirus. Por favor.
Ay, bueno, pues aquí vimos algunos de los clarísimos ejemplos de cómo la naturaleza, pues, regresa a donde le correspondía. También hay un punto muy importante que quiero recalcar y es que, ¿cuál era la ciudad más contaminada que había en el planeta? ¿Alguien? China. Efectivamente, China. ¿Dónde empezó el coronavirus? La naturaleza es sumamente sabia. Estos cuerpos que tenemos solo son prestados ahorita. Son nuestro medio de transporte que nos prestó la naturaleza ahorita. Y también si nosotros no lo cuidamos, pues la naturaleza dice, esto es mío, lo siento, me lo tengo que llevar. No te estás cuidando a ti, no me estás cuidando a mí, pues de qué te sirve tenerlo. Son temas pues delicados, son temas fuertes, pero son cosas importantes. Hay muchas cosas que concientizar. Hay que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Hay que aprender a cuidar el planeta. Bueno, de nutrición, pues nuestros queridos ingenieros bioquímicos van a ser quienes les van a platicar y van a ahondar más en esto. Pero ya lo dije y lo quiero volver a repetir. A la naturaleza le vale donde estemos nosotros parados. La naturaleza dice, voy a hacer esto, lo va a hacer y nadie la va a parar. Como las plantitas que van saliendo, el pastito que va saliendo entre el piso que está en el jardín, entre la banqueta, el árbol que nosotros lo sembramos para que se viera bonito en algún lugar y de repente ya te empezó a romper el piso. A la naturaleza no le importa dónde estemos nosotros. Así que nosotros somos un invitado, muchos invitados en este planeta, somos un invitado en este cuerpo, solamente hay que aprender a cuidarla y cuidarnos.